Nehemías. Bendito Dios. Capítulo 8. Versículo 10. ¿Cómo expresamos nosotros el gozo? Estos dos versículos son comparativos. Yo quiero que usted compare el gozo del Señor. Capítulo 8 de Nehemías, versículo 10. Está después de Esdras, después de Crónicas, entre medio de Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Está cerquita de ahí. Bendito Dios. Si lo tiene, nos ponemos de pie para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Luego les dijo: id, comer grosura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que se les había enseñado. Fíjense esto. ¿Cómo expresaron el gozo ellos? Comiendo, bebiendo, dejando la tristeza a un lado. Ahora, ahí mismo, yo quiero que hoy nos vayamos al Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Gloria a Dios. Capítulo 12 del libro de Hebreos, en el versículo 2, dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bendito Dios. ¿Cuál es la diferencia de los gozos? Oramos en el nombre de Jesús. Padre, hoy en esta tarde me presento delante de ti, Señor. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de estar en esta tarde delante de tu pueblo. En el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, quien hable, Señor, a través de mi vida, lo que tú quieres hablar a tu pueblo en esta tarde. Señor, yo quiero, Padre, que en esta hora sea tu Espíritu Santo, Señor, quien tome esta palabra y la ponga en cada mente y en cada corazón de mis hermanos, para que en esta tarde haya gozo y haya alegría en medio de nosotros, Padre, y que sea tu Espíritu Santo quien nos hable. Hacemos de un lado toda palabra, Señor, que salga de humana sabiduría, y declaramos que solamente somos siervos tuyos, que tú nos utilices como tú te guste, Señor. Estoy en tus manos. Habla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Yo llevé a los versículos comparativos para que nosotros pudiéramos ver qué tipo de gozo es el que nosotros tenemos. Si ustedes vieron en Nehemías, el pueblo estaba entristecido. Yo no sé cuántos están tristes en esta tarde. Nadie. Puede ser que sí. Estamos atravesando por momentos difíciles en nuestra vida. Podría ser que sí. Yo no sé cuántos de ustedes no estén trabajando, hayan perdido su empleo. Yo no sé cuántos de ustedes estén pasando por algún familiar que tenga enfermedad. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Pero la palabra de Dios me enseña primeramente que cuando Dios habla su palabra,
leímos en el libro de Nehemías. ¿Y cuál fue la última recomendación que Nehemías dijo? E hizo el pueblo porque habían entendido la palabra de Dios que les había enseñado. ¿Qué es lo que les había enseñado? Les estaba diciendo de que ahora ellos dejaran la tristeza a un lado, que ellos dejaran todo aquello que estaba pasando y que comenzaran a recibir un gozo especial, porque cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, hay un gozo especial que no lo puede dar nadie más sino que es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo, podemos estar pasando momentos difíciles, pero el Señor dice: yo quiero que tú sonrías en medio de una pandemia. Gloria a Dios. Yo quiero que tú sonrías en medio de no hay trabajo. Yo quiero que tú sonrías a pesar de que están a punto de correr de algún apartamento. Amén. Yo quiero que tú pongas el gozo. Ahora, ¿cómo expresamos nuestro gozo? Ustedes pronunciaron muchas palabras que todas son acertadas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos pasando por un gozo de más dolor? Ahora vemos lo que en Hebreos dice. ¿Qué es lo que Jesús puso para sufrir esa cruz? Puso gozo. Porque a pesar de que Él iba a sufrir la cruz, Él iba a ser latigado, Él iba a ser clavado, Él iba a ser lanceteado. Si no hubiera puesto el gozo, no hubiera llevado a cabo lo que tenía que hacer. Entonces, hay momentos difíciles que Dios nos hace pasar por cosas que no quisiéramos pasar. Pero en medio de todo eso, el cristiano tiene una esperanza. Una esperanza de que Dios va a venir y va a suplir sus necesidades. Y a pesar de que no supla Dios las necesidades, usted no va a decir: yo ya dejo de ir a la iglesia, ya no voy a adorar a Dios porque Dios no me contestó. Sino que usted va a tomar la actitud de valiente y va a decir: a pesar de que yo esté pasando por momentos difíciles, yo voy a adorar a Dios. Hay muchas iglesias que están cerradas y hay muchos cristianos que ya no quieren adorar a Dios porque están pasando por problemas difíciles. ¿Sabe que Dios en estos momentos está detectando cuáles son los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad? Porque ahora es cuando ahora dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no de mentiritas, hermano, porque es bonito alabar a Dios cuando hay un gran grupo musical aquí, hay de todos. Yo miraba ayer, me puse a ver un video por ahí y vi ahí que estaba una congregación, pero alegres, gozándose en la presencia de Dios. Pero aquí había uno que hasta le decían el combo del rey. Mire, la gente está bailando allí abajo de la tarima, gozándose. Pero después veo otro video donde está un solo hermano en una banca hecha de un tronco de un árbol, dándole la gloria a Dios en oración. ¿Quién cree usted que estaba más gozoso en el Señor? Aleluya. Aquellos que tenían un combo del rey, tocando puro merengue y bailando como desenfrenados, o aquel que estaba de rodillas glorificando a Dios. Porque el verdadero cristiano es cuando viene de rodillas y glorifica a Dios, esté pasando lo que esté pasando, busca la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué es que nosotros podemos decir lo que dijo el profeta Habacuc? Ahora yo quiero que vayamos al profeta Habacuc y ahí vamos a ver lo que el Espíritu Santo. Yo muchas veces quise escaparme de esta palabra y me preguntó el pastor, me decía: ¿dónde va? ¿Cuál es el tema? Y bueno, yo traté de escapar porque yo no quería tocar este tema, porque ya sé que muchas veces yo he predicado por ahí, pero el Espíritu Santo insistía en que yo tengo que hablar esta palabra en esta tarde. Amén. Aleluya. En Habacuc capítulo 3, versículo 17, está una palabra acerca del verdadero gozo de un cristiano.
El verdadero gozo de un cristiano está cuando nosotros hemos entendido la palabra de Dios. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto, ni haya en las vidas haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mire esta palabra. Esta es una palabra profética que viene para todos los tiempos, para nuestros tiempos y para todas circunstancias. Ahora hay muchos que toman la palabra profética nada más cuando la dice un profeta, pero sabe que la Biblia está llena de profecías. Amén. La Biblia está llena de promesas. Amén. Gloria a Dios. Yo no necesito llamarme profeta para decirle una profecía que dice la palabra de Dios. Amén. Así es. La palabra de Dios nos enseña que en cualquier circunstancia el gozo no tiene que perderse. ¿Y por qué Habacuc llegó a esta idea? Yo quiero que vaya al capítulo 1. Capítulo 1, ahí mismo, tiene 3 capítulos nada más, y bien cortitos Habacuc. En el capítulo 1, el versículo 2, miren lo que dice Habacuc. Si usted nota lo que dice en el capítulo 3, note lo que dice el capítulo 1. Versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito, contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Note aquí una cosa. ¿Cómo comienza el capítulo 1 Habacuc? Miren el capítulo 3, en el versículo 17 dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Pero comienza el capítulo 1 diciendo con una queja. Él comienza con una queja y comienza a decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Mire, nosotros muchas veces cuando no hemos entendido el plan de Dios, muchas veces lo que decimos, Señor, ¿y por qué yo estoy pasando por lo que estoy pasando? Lo primero que nosotros hacemos es reclamarle a Dios el por qué. Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, si yo doy mis diezmos, ¿verdad? Si es que los da. Señor, yo hago la limpieza, ¿verdad? Si es que la hace. Señor, yo voy todos los días al culto, si es que lo hace. Comenzamos a decirle al Señor o justificarnos y decirnos, Señor, yo no merezco estar pasando por esta situación. Señor, a mí me gustaría estar siempre, mire, porque ahora el evangelio de la prosperidad está tan regado que ahora te dicen que si tú no estás bendecido económicamente es porque estás mal delante de Dios. No, hermano, la bendición económica no quiere decir prosperidad espiritual. Prosperidad económica quiere decir que estamos buscando las cosas de la tierra primero. Pero Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces buscamos las añadiduras y no buscamos la presencia de Dios. Amén, amén. Yo aquí quiero predicar bien suavecito y bien hermoso, no me sale. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero es que la palabra de Dios me lleva a hablar lo que el Espíritu de Dios me enseña que tengo que hablar. Gloria a Dios. Y yo quiero decirle a usted en esta tarde que usted no va a depender del dinero, no, usted no va a depender de ningún gobierno, porque sea el presidente que sea, sean los políticos que estén a cargo, usted no depende de un político, usted depende de Dios. Y si Dios lo mantiene parado es porque la presencia de Dios lo está en usted. Es porque usted bendiga a ser un adorador. No importa quién venga a nuestra vida, lo importante es que en nuestra vida esté Dios Sí, amén. como principal en nuestro corazón.
Habacuc comienza con una queja. Señor, ¿por qué me haces ver tanta maldad? ¿Por qué me haces ver injusticia? ¿Por qué mira el impío cómo prospera? Y yo que soy tu hijo, mira, en la misma carcacha ando, en la misma covacha vivo, en la misma ropa tengo que lavar y planchar. Señor, ¿por qué yo? Mire, aquí lo que nos enseña la palabra de Dios es que hay muchas veces que Dios nos está hablando de una manera, pero nosotros escuchamos de otra. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que estamos escuchando más lo que dicen las noticias, lo que dicen los gobiernos, que lo que dice Dios. Amén, así es, aleluya. Estamos con miedo cuando Jesús dijo, no tengas miedo. Tenemos que cuidarnos, no le estoy diciendo, no, estamos en una pandemia, usted tiene que tomar las precauciones necesarias, pero no tiene que vivir con miedo. Usted tiene que vivir amparado en que el ángel de Jehová acampe alrededor de usted y lo defiende. El ángel de Jehová se mueve alrededor de usted, y donde quiera que usted va, allá anda el ángel de Jehová, guardándolo de que usted no le falle a Dios, guardándolo de que usted no vaya a pecar contra Dios. Y cuando usted tiene miedo, le dice, ánimo, ánimo. Aleluya. Cuando nosotros hemos entendido eso, y miren lo que dice el versículo 5, mirad entre las naciones. Esta es la respuesta de Dios. Y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cuál es el problema de nosotros? No le estamos creyendo a Dios. Dice, aun si la contare, le dice Dios, yo voy a hacer una obra en ti en estos días. Y decimos nosotros, yo no creo. Porque dice, aún si os la contare, no la creeráis. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas veces que estamos viendo más lo material que lo espiritual. Y cuando recibimos lo espiritual, Dios nos provee lo material. Dios provee las bendiciones materiales, Dios provee la salud, Dios provee todo lo necesario para nosotros. Pero primero tenemos que tener una actitud positiva en nuestra vida, creer lo que la palabra de Dios dice. Ni plaga tocará tu morada. Sí, amén. Eso no es un texto que usted va a colgar. Hay muchos que tienen el Salmo 91 de adorno y piensan que eso lo va a proteger. Igual aquellos que tienen un muñequito ahí que piensan que eso lo va a proteger. Hay muchos que duermen con la Biblia debajo de la cabeza para pensando que Él los protege. No, la palabra de Dios viene a nuestro corazón, y lo que hay aquí en nuestro corazón es lo que a nosotros nos va a dar la fortaleza. Amén. Jesús le respondió a Satanás con la misma palabra de Dios. Escrito está, y se lo dijo 3 veces. Por si no lo entiendes, escrito está. Aleluya. Gloria a Dios. 3 veces tentó el Satanás a Jesús. Jesús no le respondió con sus propios medios. Jesús le respondió con la misma palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, nosotros tenemos que creerla y hacerla válida en nuestra vida. Amén. Aleluya. Porque dice, aún si os la contare, no entenderáis, dice. Entonces comienza Habacuc a quejarse, y Dios le comienza a decir, mira, no te preocupes, Habacuc, yo voy a levantar un pueblo en el cual yo voy a levantar este pueblo para que el pueblo mío entienda. Usted va a decir, bueno, ¿y por qué si Dios existe? ¿Por qué Dios permite todas estas pandemias? Es que Dios está probando a los verdaderos amadores. Aquellos que están parados en el Señor, aquellos que están esperando en el Señor, Dios no los va a abandonar. Dice, ¿por qué Dios va a permitir? Es que Dios permitió que un ejército de los caldeos invadiera su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se había olvidado de Dios. Aleluya. En los tiempos de Habacuc, Israel estaba prisionero, pero tenían una cierta libertad, e incluso así ellos no querían adorar a Dios. Y Dios permitió que levantara un pueblo para que la gloria de Dios se levantara, porque este pueblo iba a atacar a Israel, pero este pueblo, Dios ahí se iba a glorificar en Israel. Dios permite muchas veces, no es que Dios no mande, Dios permite cuando nos salimos nosotros de la cobertura de Dios.
Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero cuando usted se sale de ese abrigo, cuando usted se descuida de lo espiritual, comienza a ser presa del enemigo y el enemigo ataca nuestra vida. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué muchas veces que no creemos lo que Dios nos habla? Porque estamos creyéndole más a lo que estamos escuchando afuera. Yo creo que lo dije en el primer mensaje que yo vine en este año acá. Que muchas veces que nosotros estamos escuchando lo que dice Facebook, las redes sociales, lo que dice la comadre y el compadre. Santo. Pero nos habla la palabra de Dios y muchas veces decimos, no, hombre, pero por si acaso, no, me duele la cabeza, pero por si acaso me tomo una aspirina. ¿Quién hizo el efecto? ¿La fe o la aspirina? No sabemos. Porque estamos confiando muchas veces en lo que hace otra cosa, lo que hace Dios. Amén. Así es. Dios le dice a Habacuc, mira Habacuc, yo voy a hacer algo. Tú deja de estarte quejando, en pocas palabras. Pero miren el capítulo 2. Dice Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Si podemos entender este versículo, ahora Habacuc está esperando una palabra que según él piensa que Dios le va a decir. Habacuc comienza a decir, yo voy a estar sobre mi guarda. O sea, ¿usted ha entendido este versículo? En pocas palabras, Habacuc dice, voy a estar atento. Yo voy a ver qué Dios me va a decir respecto a mi queja. Fíjense lo que dice él. Respecto a mi queja. O sea, él estaba esperando una respuesta diferente a la que Dios quería darle. Y él estaba diciendo, yo sé que Dios me va a ayudar y va a destruir a estos que no entienden. Que hay muchas veces que a nosotros se nos hace fácil juzgar. ¿Por qué no Dios nos manda un rayo y mata a todos los que están haciendo maldad? ¡Ay, santo! Porque mire, realmente, hermano, nosotros a veces somos más carnales que espirituales. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, hermanos, que nosotros estamos queriendo que Dios ponga su mano de una manera, pero Dios no la pone de esa manera. Dios va a actuar de diferente manera. Amén, amén. Porque dice, tus caminos ni tus pensamientos son mis pensamientos ni mis caminos. Aleluya. Dios tiene diferentes formas de actuar. Y la respuesta dice, y Jehová me respondió y dijo. Yo le pongo ahí un poquito ahí más de sazón, ¿verdad? En pocas palabras, mira, ya deja de estarte quejando y mejor ponte a escribir. Amén. Y ponte a declarar. Aleluya. ¿Qué es declarar? Declarar es cuando usted comienza a pronunciar palabra. Amén. Declarar es hablar lo que Dios está queriendo que usted hable. Y le dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es escribir. ¿Cuántos de ustedes están tomando notas de los mensajes? Les voy a dar un consejo. Cada vez que venga a la iglesia, no importa quién predique, tráigase una libreta y un lápiz. Gloria a Dios. Amén. Cada cosa importante que vaya anotando usted le va a servir para cuando usted vaya a su casa. Amén, amén. Pero muchas veces cuando llegamos a casa y nos pregunta el siguiente día el pastor, ¿dónde prediqué antier oye? ¿A dónde vos? Decime. Comenzamos a codearnos. ¿Por qué? Porque muchas veces que llegamos a nuestra casa y nos olvidamos de la iglesia. Hay muchos que están felices porque no hay iglesia. Ojalá que la cierren para siempre. Santo. Oye, miren, hermanos, el que escribe es difícil que se le olviden las cosas. Si usted dice, acuérdame, le dice a su esposo, acuérdame que mañana vamos a hacer tal cosa. Sí, yo te acuerdo. Y al rato dice, no me acordaste. ¿Por qué? No escribió. Mire, la gente de antes lo que hacían era se amarraban un hilito rojo aquí en el dedo. Y decía, me tengo que acordar de que tengo que hacer algo. Y llegaba y decía, ¿para qué me amarré este hilito? No me acuerdo para qué. ¿Verdad? Pero cuando alguien anotaba algo, mañana voy a hacer tal cosa, se va a recordar.
Sabe que cuando usted anota la palabra de Dios es difícil que se le olvide. Amén. Cuando usted anota dónde predicó el pastor, yo quiero ver a ver si es cierto. A lo mejor este pastor me está mintiendo. Aleluya. Por eso es que hay mucho pueblo de Dios que ahora le dicen, venga y pase por el arca del pacto y venga y bajo la cobija de Adán y que las tierras sagradas del Belén, bueno, le meten un montón de cosas, ¿verdad? Aceite de oliva de Israel. De ahí la fueron a comprar el Shibí. Pero ahí vamos todos y me salimos, ay, sí, soy mi bendecido. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, que nosotros como no estudiamos y no aprendemos la palabra de Dios, que es fácil que nos engañen. Bueno, aquí no, ¿verdad? Gracias a Dios. Aquí Gloria a no. Dios. Gloria a Dios. Denle la gloria a Dios, porque Amén. por eso es que algunas veces a nosotros no nos quieren como pastores, porque muchas veces decimos la verdad, hermano. Y la verdad es que un cristiano tiene que venir preparado culto a aprender de la palabra de Dios, hermano. Porque si usted piensa que se sabe la palabra de Dios de revés a derecho, hermano, tiene que aplicarla a su vida. No seas nada más, dice, oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Venga, anote, traiga su papel y su lápiz y comience a anotar esta palabra algo. A veces decimos palabras aquí bien extrañas, ¿verdad? Y dice, ¿qué quiere decir eso? Les decía el pastor, ¿verdad? Hoy va a traer una palabra rema. Y dice, ¿y qué rema? ¿Remar? ¿Qué rema? Miren, hay muchas veces, hermanos, que no conocemos la palabra de Dios porque a veces nosotros estamos descuidados. Queremos que Dios actúe, pero nosotros no venimos con un corazón dispuesto a orar a Dios. Sabe que cuando el profeta dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, no estaba fácil lo que estaba pasando. Había un problema en esos momentos. Iba a ser tomada la nación como esclava. Y dentro de ellos iba el profeta también. Usted pensó que era porque era profeta, no se iba a ir también. También se fue. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, llegaron estos pueblos y atraparon al pueblo de Israel. Y miren, hermanos, todo porque muchas veces no queremos entender la palabra de Dios. El pueblo se gozó allá en Nehemías, era otra época. En Nehemías era otra etapa del pueblo de Israel. Entonces, cuando Nehemías comienza a restaurar los muros, en lugar de que la gente estuviera contenta, seguía todavía triste. Y le dice, Jehová no quiere verlos tristes. Dios no quiere que vengamos con nuestra tristeza. Usted cuando venga a la iglesia, póngase la mejor ropa, la mejor cara y hágase lo mejor que puede para venirse a presentarse a la presencia de Dios y gozarse en Dios. Porque hay muchas veces que entramos a la iglesia, todos así, mire, parecemos chompipes, con el moco todo caído. ¿Cómo está, hermano? Por ahí así, mire, hermano, ando una carga, ando algo y comenzamos a quejarnos. Dice, gózate en el Señor. Gozarse en el Señor quiere decir que en medio del dolor, de la prueba, usted va a venir con todo un corazón dispuesto a darle lo mejor que usted tiene. Si usted tiene que llorar, venga a llorar a la presencia de Dios, pero déle la gloria a Dios. No se quede así con esa tristeza. Le dijo el profeta Nehemías, le dice, levántense y vayan a comer y a beber. Aleluya. Ay, Señor, pero cuando en la iglesia hay actividad es cuando más pleito hay. Santo. Sí, hermano, te lo digo así, miren. Yo a veces no quisiera decir cosas, pero el Espíritu Santo, dilo. ¿Sabe, hermanos, que cuando decimos vamos a celebrar el Día de las Madres, el Día del Padre, en lugar de ser de bendición para la iglesia, es de pleito? Santo. No sirvió el arroz que hizo la hermana. Ay, santo. Se quemó. Yo que ella hubiera traído pollo. Ay, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, bendito Dios. Es la verdad, hermanos. Es la verdad en el pueblo de Dios.
¿Por qué no nos levantamos y nos gozamos todos juntos? Aleluya. Y aunque la hermana se le queme el arroz, diga, ay, hermana, estaba quemado, pero estaba rico, me lo como. Gozado y se quitan esa tristeza. Amén, Es amén. cuando más pleitos hay. Ay, y la agarran contra la pastora. Santo. Ay, santo. Y el pastor dice, no. Es cierto, hermanos. Ya pasé por ahí. Es una realidad, hermanos, que vivimos el pueblo de Dios. ¿Por qué no nos gozamos en paz y en amor? Y vamos a ver cómo la gloria de Dios se mueve. Y nosotros vamos a aquellos nuevos que van viniendo, los vamos a alegrar y los vamos a gozar juntamente con ellos. Y la iglesia se va a mover en un gozo especial de parte de Gloria a Dios. Dios. Pero cuando Aleluya. todos estamos enojados, nos quedamos viendo. Mira el vestido que se trajo. Santo. Por algo. Comenzamos a criticarnos en lugar de darle la gloria a Dios. Amén. hermano. Amén, amén. Aleluya. Yo con este mensaje yo quiero decirle, el gozo del Señor es diferente a lo que nosotros Así es. pensamos. Amén. Así es. Pensamos que nada más es venir y si estuvo buena la cosa, pues nos gozamos, y si no, nos vamos todos tristes. Santo. Qué feo predicó ese hijo panzón hoy, mejor no hubiera venido. ¿Verdad? Sí, hermano. Porque hay muchas veces, hermanos, que no entramos con ese gozo del Señor. Dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Y decía David también, yo iré y me presentaré delante de Jehová mi hacedor. O sea, había un gozo en David. Pero ¿acaso David era mejor que nosotros si David había pasado por momentos difíciles en su vida también? Y él le dijo, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Aleluya. Y Gloria. espíritu nuevo me conforte. En medio de la tristeza, del dolor, aunque David había pecado, le decía, Señor, vuélveme ese gozo. Yo no quiero entrar a tu casa triste. Yo no quiero entrar a tu casa enojado. Yo quiero entrar a tu casa con el gozo tuyo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso, Habacuc le dice el Señor, Gloria, aleluya. mira, deja de estar lloriqueando y quejándote. Mejor escribe la visión. Escribe, cuando dice escribe la visión, quiere decir yo voy a hacer planes para el futuro de lo que Dios quiere que yo haga. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que voy a hacer en la iglesia? Porque hay muchas veces, hermanos, que nada más venimos a la iglesia a ver qué Dios nos va a dar. Santo. Pero ¿qué usted le trae a Dios antes de que usted le pida? Amén, aleluya. Amén. Venimos con unas manos vacías y esperando nada más que Dios nos dé. Santo. ¿Y qué le trajo usted a Dios? Amén. Así es. ¿Le trajo tristeza? ¿Le trajo los problemas? Cuando usted venga delante de Dios, preséntese delante de Dios con gozo y Aleluya. alegría. Así es. Preséntese delante de Dios mirando el futuro. Amén, amén. Aleluya. ¿Cómo usted se ve en el futuro en esta iglesia? ¿Sabe por qué a veces la iglesia no crece? Porque estamos viendo nada más los defectos de las demás y no estamos viendo nuestra visión que Dios nos está hablando. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Cómo usted se ve en esta iglesia? ¿Acaso un día se ve usted predicando si nunca ha predicado? ¿Acaso usted se ve cantando si nunca ha cantado? ¿Acaso usted se ve en la música? ¿Acaso usted se ve evangelizando? ¿Acaso usted se ve en otro aspecto, movimiento de la iglesia? Cuando usted comienza a ver la visión que Dios tiene para usted, usted comienza a hacer planes para el futuro. Yo no me voy a quedar en esa banca sentada todo el tiempo. Yo no me voy a quedar en ese asiento todo el día. Yo tengo que levantarme y poner una visión que es lo que Dios tiene para mí. Gloria a Dios. Aleluya. Yo escribo la visión, yo me levanto. Y yo digo, yo me veo. Y comienza a trabajar sobre eso. Porque le dice, escribe la visión. Y mire, hermano, una iglesia con visión no es una iglesia que está estancada. Amén. Es una iglesia que se levanta viendo qué es lo que Dios está hablando. Y le digo, escribe la visión, aunque tardare. No. Aleluya. Yo como pastor he tenido experiencias que han llegado personas que quieren ser músicos de la noche a la mañana. Tremendo. Y a veces no se someten primero a Dios ni a un pastor.
Porque el que quiere trabajar para el Señor tiene que someterse a Dios primeramente. Amén. Aleluya. Y luego a las autoridades que Dios ha puesto. Ya. Gloria a Dios. Lo importante de que nosotros tengamos el gozo en nuestro corazón es que cuando nos digan, no hermano, usted todavía no puede. Qué feo se siente, ¿verdad? A mí me bajaron como 2 veces. Yo muchas veces, algunos de ustedes ya escucharon mi testimonio, ¿verdad? Me pasaban 3 meses en disciplina, porque yo me crié en una iglesia de disciplina. Me pusieron la primera vez 3 meses en disciplina. Me sentaba en la última banca y yo no podía pasar ni a testificar. Pero la voluntad de Dios y el gozo que yo sentía no me permitió salir por esa puerta y ya no regresar a la Amén. iglesia, Aleluya. sino que me mantenía allá Gloria a Dios. sentado. Y mire, y nadie me saludaba, hermanos. Santo. Allá pasaba toda la gente. Yo nada más sola en la esquinita, con la cabeza agachada. Y ahí es donde comencé a conocer a mi esposa. Ella se me saludaba. Hermano Hugo, ¿cómo está? Bien, hermano. Las demás hermanos ni me saludaban. Y el pastor me dijo, 3 meses y 3 meses cumpliditos. Yo comencé pegándole a los tambores en la iglesia. Pero nada más creo que toqué menos que lo que pasé en disciplina, porque era bien estricto. De allá me bajaban y le decía al pastor de esta área, hermano Hugo entra a disciplina 3 meses, sentado en la última banca. Déjeme decirle que cuando no tenemos el gozo del Señor, hermano, lo primero que hacemos es correr de una iglesia cuando no nos tratan bien. Pero cuando tenemos la visión y el gozo del Señor, hermanos, yo aquí me quedo. No importa lo que pase. Yo voy a pelear por mi visión que Dios me ha dado a mí. Visión quiere decir ver lo que Dios ve, no lo que el ser humano ve. Visión es mirar hacia adelante. Cuando un joven se queda estancado sin estudiar, hermano, no tiene una visión al futuro. Pero cuando un joven se mira y puede decir, yo voy a hacer de mi profesión lo que yo quiera. Va a la universidad, le cueste lo que le cueste. Estudia lo que quiere estudiar sin que nadie le estorbe. Así lo mismo un cristiano. Un cristiano cuando tiene una visión, no importa los muros que quieran poner para estancarte, tú vas a levantarte en el nombre del Señor. Tú vas a llevar tu ministerio hacia adelante. Dios ha hablado a tu vida por muchas maneras de que tú tienes un ministerio. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano a quien Dios le ha dado un ministerio? ¿Cuántos pueden decir yo tengo un ministerio? ¿Y cuántos de ustedes tienen esa visión? ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo me veo trabajando en mi ministerio? Porque lo primero que viene el diablo te dice, no, hombre, ni para qué estás perdiendo el tiempo en la iglesia, mira, si no mejoras, estás peor cada día. Pero el que tiene la visión dice, yo sé en quién he creído. Amén. Así es. Aleluya. Y Él me va a renovar. Amén. Aleluya. Habacuc pudo decir, yo voy a esperar aunque tardare. Yo me voy a apresurar más al fin y no voy a mentir, porque sin duda va a llegar. Y dice otra palabra clave, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Fíjense lo que dice aquí, relativo a lo que les estoy hablando, porque no les estoy hablando fuera de la palabra de Dios. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Santo. Mas el justo, por la visión que tiene, por la fe, va a vivir. Vivir por fe no es cuestión de hacer lo que yo quiera, es creerle a Dios lo que Dios quiere que yo haga. El justo por la fe vivirá. Aleluya. Mas aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mucha gente bien orgullosa. Y me recuerdo una fábula, yo no sé cuántos lo han oído, del venado y el león. El venado un día estaba tomando agua en un pozo
y se vio los cuernos. Bueno, era un reno, ¿cómo le llaman? Un ciervo. Un ciervo es parecido al venado. El venado no tiene cuernos, pero el ciervo sí tiene cuernos. Y se asomó este ciervo y comenzó a decir: qué hermosos mis cuernos que me están saliendo, y por aquí va otro bien bonito que me va a salir. Y de repente se hizo más para adelante y vio sus patas todas flacas. Dijo: estas patas, ¿por qué Dios no me dio unas mejores? Dijo: cómo quisiera que me cambiara las patas. Y de repente se aparece el león, y aquellas patas que despreció tanto, de un brinco lo pusieron al otro lado del charco y estaba corriendo. Pero el león siguió siguiéndolo, y más adelante había un árbol todo enramado, y se quedó trabado el venado en las ramas con los cuernos que él tanto adoraba. Llegó el león y se lo comió. Lo que él tanto despreciaba fueron su salvación, pero lo que él tanto quería fueron su perdición. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Que hay muchas veces que nosotros apreciamos cosas que no son importantes para nuestra vida espiritual. Hay muchas veces que nosotros le ponemos atención a cosas que no son importantes, y aquellas a las que les ponemos atención son nuestra perdición. Porque hay muchas veces que valoramos cosas que realmente tienen menos valor en nuestra vida. ¿Y qué es lo que realmente tiene valor? Su salvación. Porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Vale mucho más que cualquier oro del mundo. Y hay muchas veces que por hacer nuestro capricho, que nuestro orgullo es más grande, dejamos que ese orgullo perdamos lo más valioso, que es la salvación de nuestra alma. Hoy en esta tarde yo puedo decirle, hermanos, para poder llegar a hacer la declaración que Habacuc pudo decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén, aleluya. Mire, en la fábula que yo les conté no está fuera de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dijo el profeta? El cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. No le dijo: ponme unos cuernos bonitos como el ciervo, ¿verdad? Le dijo: dame patas como la cierva. Está escrito con C, que quiere decir un animalito de esos que les mencioné yo, como aspecto de venado. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el profeta? Señor, yo ya no quiero ver. Mire cómo comenzó Habacuc, viendo la maldad, la iniquidad, quejándose, y cómo termina: Señor, dame pies como de sierva para que yo pueda andar en las alturas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en nuestra vida espiritual en las alturas, estamos gozando de la gracia y el perdón de Dios y del amor de Dios. Amén. Y nosotros comenzamos a ver todo. ¿Qué es lo que pasa cuando usted está en un lugar alto? Mira todo a su alrededor lo que está sucediendo. Y antes que el enemigo ataque, usted ya sabe que dónde viene. Venga lo que venga, usted va a seguir gozándose, porque usted va a decir: a mí no me va a tocar lo del enemigo. A mí no me va a pasar lo que está pasando. Dios va a suplir sus necesidades. Y como testimonio les puedo decir, yo sé que todos hemos pasado momentos difíciles en estos días. Yo decía: Señor, ¿qué va a pasar con mi casa? No hay trabajo. ¿Qué está pasando? Mis biles y todo. Y yo solamente le dije: Señor, tú tienes el control. Amén, Yo voy aleluya. a seguir gozando. Amén. Así es. Gloria a Dios. De donde menos se imagina aparece la mano de Dios. Amén. Amén, así es. Mi esposa es testiga. Pagaron mi renta, pagaron mi luz, pagaron mi agua, me dieron el cheque Gloria a que lo Dios. mandé a la compañía de luz, a la Aleluya. mortgage y todo. Gracias, Jesús. Yo no tuve necesidad de ir a hacer una línea grandota.
Si usted puede hacerlo, hágalo. Pues si se ayuda, que va a recibir, ¿verdad? Pero cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos da. Amén. Y Él sabe nuestras necesidades. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es lo que menos tenemos que perder cuando estamos pasando por momentos difíciles. Aleluya. Aleluya. Amén. Este es el momento en los cuales usted puede agarrarse más de Dios. Amén. Estos son los momentos en que usted le puede decir: Señor, yo voy a creer lo que tú me has dicho. Tal vez alguno está sin trabajo. Dios va a suplir las necesidades suyas. Gloria a Dios. ¿Le cree a Dios en esta hora? Amén, ¿Por aleluya. qué no se pone de Gloria a pie Dios. conmigo en esta hora? Aleluya. Hoy quiero que usted levante sus manos en agradecimiento a Dios. Pero dígale: Señor, perdóname si en algún momento he dudado.